Hola amigos, soy Javadev, bienvenidos al sexto episodio de esta serie sobre el desarrollo de una web básica. En el último episodio explicamos brevemente de qué forma funciona la rejilla de Bootstrap con sus contenedores, filas y columnas, pero en este episodio realmente, al fin, vamos a empezar a crear contenido para nuestra página web. Así que vamos a NetBeans y, en primer lugar, vamos a borrar todas esas pruebas que hicimos la última vez, ¿verdad? Ya que solo era para enseñaros cómo funciona todo el asunto, pero no nos hace falta para nada. Así que, en primer lugar, voy a crear la cabecera para nuestra página web. Y para ello, existe un componente ideal en Bootstrap llamado Jumbotron, que es una especie de panel que se suele poner en la parte superior de la página y sirve simplemente para poner el titular o algún mensaje de marketing o algo así. Y lo único que tiene de especial este panel es que todo lo que va dentro es más grande de lo normal. Bien, ¿y cómo se hace? Es realmente sencillo. Vamos a crear un div dentro de nuestro container y vamos a darle la clase Jumbotron. Aunque os expliqué en el episodio anterior que dentro del contenedor debemos colocar filas y dentro de las filas columnas, esto no es siempre así el 100% de las veces. En este caso, por ejemplo, en el componente Jumbotron funciona así, no hace falta ni filas ni columnas, podemos colocarlo directamente dentro del contenedor sin ningún problema. Y por si os preguntáis por qué lo sé, como ya os expliqué hace algunos episodios, podéis ir a la página oficial de Bootstrap, mirar las plantillas y los componentes y ahí veréis detalladamente en cada componente qué código exactamente se usa. Pero en general es bastante lógico una vez que te acostumbras. Y en este Jumbotron que vamos a tener un H1, que es el titular más grande que existe, voy a escribir el nombre de mi página, que va a ser blog de JavaDev1. Y además abajo voy a colocar un pequeño párrafo en el cual voy a poner una especie de subtítulo, por ejemplo, blog dedicado a la programación y al desarrollo. Voy a volver a la web, vamos a recargarla. Y aquí está, esto es el Jumbotron, como podéis ver es una especie de panel gigante y la letra que hay dentro es bastante grande. Y creo que ya lo comenté, pero no os preocupéis mucho porque todo sea gris, porque vamos a diseñar primero una estructura básica, aunque sea de referencia, y luego empezaremos a poner colores, fondos de pantalla, interacciones con el ratón y demás elementos web. Bueno, esto era algo básico, el Jumbotron. Ahora vamos a crear propiamente la rejilla de la página, lo cual irá debajo del Jumbotron. Si recordáis lo que os conté, primero necesitamos un container. ¿De acuerdo? Y hay una regla básica, o al menos eso dice la página de Bootstrap, y es que no deberíais nunca poner un container dentro de otro container. Pero como estos dos están separados no hay problema. Lo que no podríamos es meter todo este dentro del otro. Eso tenedlo en cuenta cuando diseñéis, ya que si ponéis un contenedor dentro de otro, podrían empezar a pasar cosas raras. Solo para que lo sepáis, ¿de acuerdo? Y recordad, dentro de un contenedor va siempre una fila, así que ponemos un div class igual a row. Y con esto ya tenemos una fila. Y ahora recordad lo que os comenté. La idea que tengo es dividir básicamente en dos grandes columnas el blog. A la izquierda habrá una columna estrecha en la cual habrá algunas herramientas como un espacio para buscar palabras clave, una especie de archivo en el cual podemos leer las entradas por meses o algo así, o tal vez filtrar por una fecha en específico. Y a la derecha habrá una columna más grande en la que se podrá leer el primer párrafo de cada entrada. Y luego si clicamos en cada entrada ya podremos leer detalladamente toda la entrada. Y además se podrá ver de un vistazo quién ha escrito la entrada, en qué fecha se publicó, cuántos comentarios hay y demás. Así que, como os digo, necesitamos dos columnas. En primer lugar creamos un div class y voy a crear mi primera columna como un call md4. Es decir, esta columna se va a ver con su anchura corriente en pantallas medianas y grandes.
Y si la pantalla es más pequeña que el tamaño mediano, entonces se ordenará todo una cosa encima de la otra. Y el tamaño es 4 de 12, lo que significa que los otros 8 espacios los dedicaremos a las entradas. Aquí hacemos la otra columna, div class igual a call md 8. Bien. Ahora ya hemos dividido nuestro espacio de trabajo en una rejilla, pero vamos a hacer algunas cosas más. Como os comenté en el episodio anterior, podemos seguir poniendo más filas y más columnas dentro de cada columna, no hay ningún problema. No sé si existe algún límite de profundidad, pero que yo sepa no deberíamos tener ningún problema con esto. Y bien, en primer lugar voy a crear una fila más aquí dentro, div class igual a row. Por cierto, creo que lo dije, pero estaréis observando que cada vez que cogemos y colocamos un componente dentro de otro, hay una indentación de un tabulador de espacio, aunque hay quien suele usar 2 o 4 espacios con la barra espaciadora, todo depende. Yo creo que el tabulador es mucho más cómodo. En este caso ni siquiera lo estoy usando porque NetBeans lo espacia solo todo, el formato es automático, lo cual es una maravilla. Y esto nos permite leer el código de forma limpia, porque así queda claro que esto va dentro de esto y es menos confuso a la hora de entender lo que está pasando. Así que dentro de la columna 4 hemos creado una fila. Y dentro de esta fila voy a crear otra columna div igual a, class igual a call md 12. Y para que entendáis un poco lo que ha pasado aquí, esto de las columnas se refiere solo al tamaño de su contenedor inmediato, es decir, aquí tenemos una columna de tamaño 4, lo cual ocupa toda la 4/12 de mi contenedor. Y dentro tengo una fila. Esta fila ocupa toda la columna 4. Y aquí tengo otra columna 12. Esto no significa que vayamos a ocupar todo el contenedor, no. Ocuparemos todo el espacio disponible dentro de la columna 4. Es decir, que aquí cuando ponemos 12 estamos ocupando todo, pero solo del contenedor padre, por así decirlo. Y para que lo entendáis voy a crear aquí un h3, por ejemplo, y voy a ponerle este nombre, columna lateral. Y ahora vais a verlo claro, espero. Como veis ahí está, ¿de acuerdo? Este será el ancho de mi columna lateral de herramientas. Y dentro voy a usar un componente que me gusta bastante de Bootstrap, que se llama panel, que simplemente crea una especie de ventanita muy similar a la que tienen muchos sistemas operativos y nos ayuda a ordenar bastante bien las cosas. De nuevo es un div. Y para crear un panel necesitamos las clases panel y panel default, lo que crea un panel por defecto. Porque aparte del panel por defecto existen otros, como por ejemplo panel de alerta, panel de error, que simplemente cambian de color. Yo voy a usar el panel por defecto porque tiene un color gris y luego ya se lo cambiaremos al color que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Así que tenemos nuestro panel. Y dentro del panel hay dos partes principales, ¿de acuerdo? Div class. La primera parte principal se llama panel heading, que es simplemente el titular del panel. Y en este caso vamos a llamar a este panel búsqueda, ¿de acuerdo? El segundo componente principal del panel, como os podéis imaginar, es div class panel body, es decir, el cuerpo del panel, lo que va dentro del recuadro. Y ahora lo vais a ver bastante claro. Y aquí lo que vamos a querer es poner una especie de campo en el cual el usuario pueda insertar su búsqueda, darle al botón buscar y encontrar las entradas que tengan algo relacionado con esa búsqueda. Así que, siguiendo con los componentes de Bootstrap, vamos a crear un div class form group. Y esto nos va a dar una especie de... Esto nos va a permitir que cualquier componente que esté aquí dentro de formulario tendrá un espacio uniforme, tanto horizontal como verticalmente. Estará muy bien ordenado. Y ahora vamos a poner la propia barra de texto. Creamos un elemento input, que por si no lo sabéis,
echarle un vistazo a la referencia de HTML5 de la web que os comenté en W3Schools. Input sirve para crear casi cualquier tipo de controles. De hecho, ahora lo vais a ver en cuanto escriba la palabra, el atributo type igual. Y aquí tenemos que escribir qué tipo queremos. Podemos hacer campos numéricos, listas de selecciones, casi cualquier control normal que tendréis en la interfaz de usuario. En este caso queremos text, porque queremos insertar texto. Pero si queréis podéis poner search, que también es un campo válido. Y es probablemente más parecido a lo que vamos a hacer en este caso, que es un campo de búsqueda. La clase que debemos darle es form control, que le dará un estilo uniforme de Bootstrap, visualmente hablando, y el placeholder. El placeholder es el texto de sugerencia que aparecerá dentro del campo, que podría ser, por ejemplo, ¿qué buscas?, incitando a que el usuario escriba ahí lo que busca. Y vamos a ver qué tal ha quedado este experimento. F5, y como podéis comprobar, aquí tenemos el panel, tenemos el titular del panel, el campo de búsqueda, el cual, como veréis, acaba de resaltarse ya que he clicado dentro. El placeholder, en cuanto escribo, desaparece, ¿de acuerdo? Eso es la utilidad principal. Y lo que nos faltaría en este caso es un botón. Normalmente, en muchas páginas veréis que no existe un botón porque la búsqueda se activa bien predictivamente. Es decir, cuando escribimos, por ejemplo, 3 letras o más, sale una búsqueda automática desplegada. O cuando pulsamos el botón Enter, la búsqueda funciona automáticamente. Pero, en este caso, como estamos todavía en la parte básica, no vamos a utilizar JavaScript. Y eso significa que no tenemos ninguna forma de activar la búsqueda con teclas. Y para hacerlo todo bien, necesitamos un botón. Y el ejemplo más sencillo que os puedo dar es que si el usuario que está en esta web no tiene JavaScript encendido en su navegador, ya sea móvil o ordenador o lo que sea, no va a poder usar esta herramienta, por ejemplo. Y eso me pasa a mí en muchas webs, porque cuando estoy en webs que hay mucha publicidad y me molesta que estén saltando ventanas emergentes, lo que hago es apagar JavaScript en el móvil. Y lo que pasa entonces es que la web ya no se puede usar porque casi todos los controles van con JavaScript. Y eso no es un buen diseño, en mi opinión. Aunque JavaScript es casi un estándar, todavía no es del todo obligado, porque hay muchas prácticas que abusan mucho y tienen muy malas prácticas con la publicidad forzosa con JavaScript. Por eso muchas personas lo tienen bloqueado o usan bloqueadores de publicidad. Así que usar PHP es mucho más seguro. Pero bueno, por ahora no nos vamos a meter en eso. Simplemente quería deciros que aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear un button. Vamos a poner dentro el texto que queremos, como por ejemplo buscar. Vamos a darle la clase form-control, como antes. ¿Veis? Es la misma clase que mi elemento input search, que mi campo de búsqueda. Y ahora veréis, cuando recargue la página, ahí está el botón de búsqueda. Ahora mismo es un poco feo ya que es blanco y no hace nada, obviamente, pero no os preocupéis. Cuando lo estilicemos haremos que cambie de color cuando el ratón pase por encima. Cuando lo pulsemos también podemos hacer que tenga un color exclusivo y demás. Y con esto tenemos la primera parte de nuestra barra lateral. Ahora lo que podríamos hacer es crear la otra parte del contenido. Aquí teníamos, ¿recordáis? La columna mediana 4, que por cierto cuando clico veréis que NetBeans me colorea en amarillo el tamaño del contenedor o la zona que ocupa, desde aquí hasta aquí. Pues bien, como os decía, vamos a entrar en nuestra columna 8 y vamos a crear nuestro panel de entradas. Y en este caso, como va a ser prácticamente igual que antes, podríamos simplemente coger la construcción del panel, que es esta, copiar y pegar dentro, ¿de acuerdo? De esta manera, cuando guarde, fijaros si pulso Alt, Shift y F, el texto se formatea automáticamente con el espacio, ¿de acuerdo? Y vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que el titular se llame últimas entradas, ¿de acuerdo? Y luego, en el cuerpo del propio panel, vamos a hacer una cosa. En vez de poner esto, vamos a poner simplemente con un mensaje tipo: todavía no hay entradas que mostrar.
y recargamos y veis el resultado, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Y antes de acabar este episodio voy a enseñaros algo bastante colorido que nos ayuda a darle mucho más encanto a la página, y es poner iconos al lado de ciertas cosas. Vamos a ir simplemente a Get Bootstrap, ¿de acuerdo? No os preocupéis por el Getting Started porque creo que no es eso. Vamos a ir a la pestaña Componentes. Y como veis, esto es otra de las utilidades muy buenas de Bootstrap. Y es que incluye, como os comenté, la fuente Glyphicons, que son estos pequeños iconos web para aplicaciones. Son perfectos. No hay muchos, de acuerdo, parece que sí, pero cuando llevéis algunos meses usando esto, veréis que es poca cosa. Según esto, hay un poco más de 250 glifos, pero ya os digo que muchas veces echaréis en falta otros más avanzados. Y no os preocupéis, más adelante os enseñaré una biblioteca mucho más grande que tiene casi 600 iconos de este tipo, pero por ahora no os preocupéis, con esta nos va bien. ¿Y cómo se usa? Pensemos, tenemos la búsqueda. ¿Por qué no ponemos al lado del nombre un icono de una lupa, que es el elemento típico? Mirad, es este de aquí, ¿lo veis? Y nos pone debajo de todos una especie de texto raro. Glyphicon, Glyphicon-euro. Glyphicon, Glyphicon-search y demás. Esto, por si lo habéis adivinado, es la clase que debemos darle a cierto componente para que aparezca el icono. ¿Pero cómo exactamente? Bueno, vamos a bajar y aquí veréis que hay una descripción rápida de cómo se hace. Y nos explica que básicamente necesitaremos tener la fuente en la carpeta correcta y luego tendremos que usar esta sintaxis, que es crear un span, que creo que ya os expliqué que el span es un contenedor que guarda texto, pero no como el párrafo donde el texto puede saltar de línea, sino que solo es texto que se asume que va a ocupar una línea o menos. Y no se comporta como una caja, sino como texto. Bien. La cosa es que usamos este span y en la clase debemos poner el nombre del icono que queremos usar. Por ejemplo, si quisiera usar esta flechita, en vez de Glyphicon, Glyphicon Search aquí, debería escribir Glyphicon, Glyphicon Menu Left, ¿de acuerdo? Lo que sí que debemos poner siempre es Area Hidden True, ¿de acuerdo? Para evitar que salgan bordes y cosas raras alrededor del icono. La forma más fácil es simplemente darle a Copy y esto se copia al portapapeles. Es decir, el espacio de la memoria de vuestro sistema operativo en el cual van las cosas que soléis coger con copiar y pegar. Con lo cual, si ahora vuelvo a NetBeans, vamos a buscar el título. Aquí está, búsqueda, ¿de acuerdo? Voy a pulsar Control V para pegar esto delante, o podéis darle al botón derecho pegar, evidentemente. Voy a separar con un espacio, voy a guardar y voy a recargar la página. Mirad lo que pasa. Como veis, ahí aparece la lupita, el icono, y esto aparece porque en el episodio hace poco nos molestamos en incluir en fonts estas fuentes Glyphicons, y además tenemos 5 formatos, lo cual significa que en teoría esto debería funcionar en casi cualquier navegador del mundo, porque es muy difícil que un navegador no lea ninguno de estos 5 formatos. Y ojo, no digo que sea imposible, pero por lo menos todos los navegadores que yo conozco, incluso los de los teléfonos móviles, pueden leer estos formatos. Y en últimas entradas, ¿qué icono ponemos? Como son últimas entradas, yo simplemente pondría el icono del reloj, que es este de aquí, que es Glyphicon, Glyphicon Time. Así que vamos a volver a Bootstrap y aquí en últimas entradas voy a pegar otra vez lo de antes, pero no quiero que aparezca la lupa, así que voy a ponerle, recordad cómo se llamaba, era Glyphicon-time, con lo cual simplemente voy a buscar el guión search, voy a borrarlo, perdón, y voy a escribir guión time. Y ahora, si recargo la página, como podéis ver aquí aparece el simbolito de nuestro relojito. Y aún más, si creéis que tal vez esto es muy pequeño, es decir, si estos titulares son algo pequeños, podríais probar, por ejemplo, a colocarlos entre headers, como hemos hecho antes, en H1, H2, H3. Voy a probar con un H3. Por cierto, no sé si os preguntaréis qué es lo que estoy haciendo, pero podría poner el H3 a la izquierda y a la derecha del span.
No hay ninguna diferencia, pero lo hago así porque si se ponen muchas etiquetas una detrás de otra al final no cabe en la misma línea y es difícil entenderlo. Esto ha pasado por ejemplo aquí. Y me gusta que a ser posible todo se lea de un vistazo sin tener que mover esta barra de desplazamiento, ¿de acuerdo? Vamos a ver si ha funcionado lo de poner el H3. Como veis ahora es mucho más grande que antes, pero realmente es demasiado grande. Creo que no queda muy bien. Podéis probar con un panel más pequeño, como el H5 por ejemplo. A ver qué tal funciona eso. Como veis el H5 es casi igual de grande que el texto normal. En mi opinión no queda muy bien. Así que voy a quitarlo y voy a dejarlo como estaba simplemente y ya está. ¿De acuerdo? Y al final veréis que el desarrollo web es en gran parte experimentación, ya que probaréis cosas que no os gustarán y volveréis a como estabais. Y bueno, ahora que hemos visto todo esto, voy a dar por concluido este episodio. Espero que os haya parecido interesante, porque bueno, ya tenemos algo más que enseñar que antes, por lo menos, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestro índice más o menos construido. Nos faltan algunas cosas más en la barra de herramientas izquierda. También deberíamos poner abajo algunas cosas como el pie de página y demás. Pero bueno, por ahora esto ya está empezando a cobrar forma. Y en cuanto terminemos de darle un aspecto básico al índice, vamos a empezar a usar CSS para darle colorido y estilo a la página, ya que gris y blanco no es precisamente la combinación de colores más bonita que conozcáis, ¿verdad? Y con esto me despido y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!